que Dios les guarde, que sus espíritus vengan bien llenos o bien inspirados, ¿no? Con lo que Dios quiere hacer en sus vidas y como equipo realmente fueron de diferentes edades. Estaba viendo en la mañana la foto de las personas que fueron, había varios jóvenes, pero dos mujeres, ¿verdad? Que están yendo hacia allá, así que para todos hay, Dios nos va a sorprender con lo que Él puede hacer, con las vasijas que estamos dispuestas. Bueno, pues, ¿quién hizo la tarea de la semana pasada? Antes de nada, ¿quién? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo la página 16 de nuestro manual de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Como Él dice que Él mora en nosotros. Nos quedamos en esa parte que estábamos viendo, es el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, tiene un propósito. Jesús dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a desamparar, ¿no? Y Él sabía que Él convenía que Él se fuera porque nos enviaría a otro consolador. Entonces, ese consolador o el regalo de Dios que nos fue enviado, pues es el Espíritu Santo. Y todos que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Esto es algo impresionante, porque cuando más nos vemos físicamente, a veces no ponemos a meditar o a reconocer, ¿no? Al Espíritu Santo, pero está dentro de nosotros. La palabra dice que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo es imposible llevar la vida sobrenatural o la vida que Dios espera que llevemos. Entonces, Dios nos envía el Espíritu Santo para ayudarnos. Y la semana pasada les comentábamos, ¿no? Que les dejé de tarea que leyeran lo que continuaba en este manual, en ese punto número 3, acerca del Espíritu Santo, y cómo Pablo hacía esta reflexión, ¿no? Dentro de esa lucha que estaba dentro de él, que quería hacer lo bueno, que quería servir a Dios, dice, en mi espíritu quiero servir a Dios, mi espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero dice, hay una ley dentro de mí, y se los pusimos si ves ahí en el manual, viene en dos versiones, a veces una versión lo entendemos, ¿verdad? Pero hay otras versiones que nos hablan un poquito más sencillo, tal vez, que nos hacen ver el panorama, las cosas que a lo mejor no pasamos desapercibido, pero en diferentes versiones podemos nosotros identificar, ¿verdad? Un poquito más el mensaje y ampliarlo. Entonces, Pablo, como tú y como yo, como todos los que estamos aquí, como muchísimos creyentes, ¿no? Al principio, sobre todo, es una lucha en querer agradar a Dios, en querer conocer más de Dios, el querer hacer su voluntad, pero nos damos cuenta que mi cuerpo o mi alma está acostumbrada, o sea, ya tiene costumbres, tiene maneras de responder, maneras de reaccionar, pues desde niños, pues, desde chiquitos, ¿no? Entonces se vuelve una lucha porque a veces las reacciones no son las correctas, queremos dejar hacer ciertas cosas y las reacciones siguen estando, pero el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos echa porras y nos enseña y nos redarguye y nos muestra porque quiere enseñarnos a vivir, ¿verdad? En esa realeza, en esa dignidad, como hijos de Dios. Así que con un comportamiento digno de hijos de Dios, ¿no? De todo lo que hagamos. Entonces, yo espero que cada uno haya meditado en estas palabras al respecto, ¿verdad? En lo que Pablo vivió. Y el domingo que estábamos en la clase, arrancó con esto también la clase, ¿no? La acuerda que iba a empezar yo la clase y el Espíritu me ponía Romanos 8, y fuimos a Romanos 8, y estas fueron las dos escrituras que leímos, ¿no? Creo que está ligado, porque dice, después de esa lucha, de ese tratar de hacer las cosas, Pablo se da por vencido, pero descubre una verdad. Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Él descubre, ¿sí? Que no es en su fuerza humana, ¿sí? Y dice aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne. Estamos aprendiendo a andar en el Espíritu. El Espíritu Santo fue enviado para enseñarnos a andar una vida en el Espíritu, una vida de poder, una vida de autoridad, una vida, así como Jesús dice que crecía en gracia y en sabiduría. El Espíritu Santo nos está enseñando a crecer en gracia, a crecer en sabiduría, a vivir como realeza, a vivir, ¿sí?, en la plenitud de Dios. Entonces, pero la cosa es estar en Cristo. Sergio ha estado compartiendo, hemos estado reforzando frecuentemente que Cristo está en nosotros, no solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en nosotros y nos enseña, ¿sí? El Padre está en Cristo. Entonces, todo lo de Cristo, ¿verdad?, viene a nosotros, la gracia del Padre viene a nosotros también. Entonces, por eso es muy importante, ¿sí?, antes de entrar ya de fondo a la clase, que medites, que cada uno meditemos en la palabra, porque es lo que Dios te habla, es lo que Dios te confirma, es lo que Dios enseña por su Espíritu, te lo enseña tu Espíritu, ¿sí? Y entonces esas verdades vienen a afianzar la fe. El domingo hablábamos de que tengo oídos para oír, que oiga, ¿sí? Es lo que oímos con los oídos, no nada más de estos físicos, sino los oídos del Espíritu, nuestros oídos espirituales, y que vienen, y esas verdades vienen y se siembran en nuestro corazón, las creemos con el corazón. Entonces empezamos a vencer esa naturaleza o esas costumbres de nuestra naturaleza antigua, ¿verdad? Las costumbres, los hábitos todavía, esas empiezan a cambiar, ¿sí? Empiezan a morir. ¿Por qué? Porque ya no las alimentamos, porque ahora tenemos la capacidad de alimentar nuestro espíritu, tenemos la capacidad de crecer espiritualmente, no de quedarnos enanos espirituales, como niños fluctuantes, ¿no? Sino que el propósito aún del Espíritu Santo es llevarnos a crecimiento, llevarnos a madurez. Pablo lo tuvo que pasar, ¿sí? Y entonces dice, no son los que no andan conforme a la carne. O sea, podemos vivir conforme al Espíritu, conforme el Espíritu Santo fortalece nuestro espíritu y nos va formando, ¿sí? Y para poder vivir conforme al Espíritu. Porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley opera en Cristo, el reino opera en Cristo, las bendiciones operan en Cristo, Dios se relaciona con Cristo que mora en nosotros, el Espíritu Santo trabaja con nuestro espíritu. Entonces, en lo que estamos aprendiendo es a vivir en el Espíritu, aprender a vivir las bendiciones que nos han sido dadas, bendiciones espirituales que ya nos fueron dadas, a reconocer nuestra nueva identidad, a saber quiénes somos en Cristo, quién es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, todo esto es un aprendizaje. Necesitamos ser intencionales, o sea, tener la intención, la determinación, ¿sí? De sembrar, de cosechar la tierra, de dar la tierra para que produzca un buen fruto, de guardar la semilla, ¿sí? Para que podamos vivir en el Espíritu y ya no en la carne, ya no estar batallando. Nos desgasta mucho el estar batallando con la carne, ¿sí? Pero si estamos en Cristo, la ley del Espíritu de vida que está en Cristo y que Cristo está en mí, me ha liberado. Jesús no solamente pagó los pecados, me está liberando de una ley, ¿sí?, de pecado y de muerte que está operando en la vieja naturaleza, y que no se quiere ir, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo viene y me mete a otra ley, así como cuando nazco de nuevo, Dios me saca literalmente de un reino de tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Son dos reinos diferentes. El Espíritu y la carne dan frutos diferentes. Entonces, si yo quiero los frutos del Espíritu, no me tengo que enfocar en tratar de cambiar la carne. Ya Jesús ya fue crucificada la cruz. Me tengo que enfocar en conocer a Cristo. Me tengo que enfocar en conocer quién es Dios, quién soy yo en Dios, conocer su palabra, creer la palabra, edificar en mi espíritu, alimentar mi espíritu. Pero si no leo la palabra, si no me meto en la palabra y estas verdades, no me cae el 20 así de la revelación, entonces voy a andar en dos aguas, voy a andar así como que queriendo arrancar, ¿verdad? Un día hacia arriba, otro día hacia abajo, y andaremos por
al alma, por sentimientos. Hoy me siento muy bien, pero no siento hoy siento el espíritu, pero mañana me duele la cabeza, me siento mal, ya no siento el espíritu. Como si el espíritu se fuera y viniera. No, no, hay una ley, así como cuando un mexicano se hace ciudadano americano y le dan el documento en ese momento, ya puede tener todos los beneficios de una ciudadanía de otro reino, ¿sí? Aunque no sepa el inglés, que va a tener que aprender, va a tener que adaptarse a una nueva cultura, si no va a estar chocando, va a ser una contracultura. Entonces, estamos aprendiendo eso. Ahora, por eso no lo podemos aprender intelectualmente, lo aprendemos por medio del Espíritu, y el Espíritu Santo muere en nosotros y nos enseña a vivir esto, ¿ok? Bueno, pues aquí sigue Sergio con la enseñanza, y gusto en saludarlos a todos. Hacemos cambio. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Estaba escuchando a Rosalba, ¿verdad? Y vemos cómo dice la Escritura que el acusador, ¿verdad?, de los hermanos, refiriéndose al diablo, ¿sí?, su trabajo es traer acusación, ¿verdad? Y la acusación viene, ¿verdad?, por causa de las transgresiones o por causa del pecado. Entonces, lo que hace Dios para que no haya ninguna condenación es que a través de Jesucristo, ¿verdad?, por la sangre preciosa del Cordero, los pecados son perdonados y entonces nosotros recibimos vida, recibimos la justicia de Cristo. Nuestra transgresión, ¿verdad?, es impuesta sobre Cristo y su justicia es puesta sobre nosotros, y entonces entramos, ¿verdad?, en esta justificación. Entonces, lo contrario de condenación sería ser justificados, ¿verdad? Si no estamos justificados, entonces somos condenados. Ahora, dice el libro de Romanos, aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 5, dice lo siguiente, versículo 16, dice, y con el don, refiriéndose a Jesucristo, ¿verdad?, como el don del cielo, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, refiriéndose a Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Así que el hombre, ¿verdad?, sin Cristo Jesús está condenado, ¿verdad? No puede hacer absolutamente nada porque ya nace, ¿verdad?, con una naturaleza caída y la condenación está sobre su vida. Pero el don, refiriéndose a Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, la manera de romper con la condenación en nuestras vidas es viviendo una vida de arrepentimiento continuo. Tenemos que arrepentirnos continuamente, ¿verdad?, de estar al pendiente, ¿verdad?, de nuestro caminar. Fallamos, somos hombres, somos mujeres, ¿verdad?, somos de una naturaleza, ¿verdad?, inclinada hacia el pecado. La carne, ¿verdad?, busca caminar hacia las cosas que le atraen, ¿verdad?, de este mundo, ¿verdad?, y que nos llevan a las transgresiones. Entonces dice la Escritura, versículo 17, pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, fíjate qué palabras tan tremendas, ¿verdad? Entonces la muerte está reinando. El mundo está bajo el dominio, bajo el reinado de la muerte. Por eso, ahorita Rosalba leía, ¿no?, los que no andan conforme a la carne, porque hay una ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Hay una ley. Y la ley, ¿verdad?, por causa del pecado en el mundo, ¿sí?, tiene sujetos a todos los que viven bajo esta ley. Y todos los que viven bajo esta ley están esclavos de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora dice la Escritura, continúo con el versículo 17, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, una esperanza viva en Cristo Jesús. Cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros vamos y tomamos de la gracia de Jesús. Dice la Escritura que Jesús está lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y verdad. Y entonces tomamos de la gracia de Cristo, tomamos de la justicia de Cristo que nos justifica a nosotros, y entonces entramos, ¿verdad?, a vivir en la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Y la ley del pecado y de la muerte
se rompe, ¿verdad?, su poder de esclavitud sobre nuestras vidas y nosotros podemos salir a una vida nueva, podemos salir a una vida, ¿verdad?, que está guiada por el Espíritu Santo y que nos mantiene en la vida de Dios. Ahora, yo quisiera que leyéramos esta escritura en la Biblia del día de Romanos 7, del 15 al 25, y esta versión al día la encuentras en la página 16 de tu manual, ¿sí? Y cuando tú lees la versión Reina Valera, muchas cosas, ¿verdad?, se te van a ampliar cuando entras tú en el lenguaje más actualizado y más sencillo de la Biblia al día. La Biblia al día tiene un lenguaje más entendible y nos da mucha más claridad. Así que si tú tienes tu Biblia ahí, Reina Valera, Romanos 8, ¿sí?, versículos, perdón, Romanos, ¿qué? 7. Romanos 7, 15. Y tú tienes en tu manual, tienes las dos versiones. Si tú vas leyendo la versión Reina Valera, yo voy a ir leyendo la versión al día y vamos conociendo y entendiendo, ¿verdad?, lo que Dios quiere. Y dice Pablo: yo no me entiendo a mí mismo, porque quiero sinceramente hacer lo bueno, pero no puedo. Entonces Pablo ve que está operando en él la ley del pecado y de la muerte y que lo tiene sujeto, ¿verdad? Y dice, y no lo entiendo, o sea, no sé por qué no puedo, ¿verdad? Porque aunque quiero y soy sincero en querer hacer lo bueno, dice, pero no puedo. Sé bien que no estoy actuando correctamente y la conciencia me dice que las leyes que estoy quebrantando son buenas, mas de nada me sirve porque no soy yo el que lo hace. El pecado que está dentro de mí, que es más fuerte que yo, el que me hace cometer perversidades. Sé que en cuanto a mi vieja y malvada naturaleza, soy un hombre corrupto. Entonces Pablo, ¿verdad?, estaba entendiendo la lucha que hay dentro de cada uno de los hombres y mujeres, ¿verdad?, cuando sabe que hay lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y aunque dice sinceramente quiero escoger lo bueno, dice, pero me encuentro que no puedo, porque hay una ley, ¿verdad?, superior, una ley que me está gobernando, una ley que me tiene sometido, ¿verdad?, a su poder, y en ese poder yo me encuentro haciendo las cosas que quebrantan las cosas que son buenas. Y entonces dice, de nada me sirve saber que hay las cosas buenas cuando, aunque quiero hacerlas, no puedo, ¿verdad? Y Pablo descubre una cosa, fíjate, dice Pablo, yo me encuentro dándome cuenta que no soy yo el que hace las cosas malas, no soy yo el que quebranta las cosas buenas. Y entonces Pablo entiende que hay algo dentro de él que lo está dominando. Y Pablo escribe, es el pecado que está dentro de mí que es más fuerte que yo. Entonces, mis queridos y amados en Cristo, cuando nosotros caemos en pecado y no nos arrepentimos, empieza a operar un poder que es mayor que nosotros mismos. Y Pablo lo puede identificar claramente, dice, es el pecado que está dentro de mí, ¿sí? Y aún sabemos que muchos ya somos hijos de Dios, ya nacimos de nuevo, ¿sí? Pero le abrimos la puerta al pecado y caemos en pecado, y aún hay cosas que mantenemos ocultas, pecados que se mantienen ocultos, ¿verdad? Y que los queremos encerrar y queremos no saber de ellos, pero ya están metidos dentro de nosotros, ¿verdad? Y entonces el enemigo puede trabajar y puede operar, ¿verdad?, todo su poder de sometimiento a nuestras vidas y nos lleva a hacer las cosas que no queremos hacer. Y dice Pablo, sé que mi vieja y malvada naturaleza,
¿sí? Está operando en mí y soy un hombre corrupto, ¿sí? Pablo, ¿verdad?, descubre que la corrupción está dentro. Dice, haga lo que haga, no me puedo corregir. Lo deseo, pero no puedo, ¿sí? Y él trata, y ve que no obtiene ningún resultado. Y cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces se da cuenta, ¿verdad?, que hay una inclinación hacia el pecado, ¿verdad?, que lo atrae y lo lleva a cometer pecado, lo lleva a hacer cosas corruptas, lo lleva a hacer cosas perversas, dice el mismo Pablo, ¿verdad? Y me quiero poner a ello y no puedo. Dice, entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema, ¿sí? El pecado tiene clavadas en mí sus perversas garras. Y qué terrible, ¿verdad? Qué terrible para Pablo, ¿verdad? Fue descubrir, ¿verdad?, que había algo dentro de él que lo tenía bien agarrado, lo tenía bien sujeto y lo tenía haciendo las cosas que no quería hacer y que él sabía que eran malas. Sabes que cuando nosotros nacemos, Dios ha puesto en cada uno de los hombres y mujeres en esta tierra, ha puesto en cada uno, ¿sí?, un sentido del bien y del mal. Y uno sabe cuando hace bien y uno sabe cuando hace mal, ¿sí? El niño sabe cuando hace algo mal, ¿verdad? Luego lo sabe, ¿sí? Y hasta los perritos, dice Rosalba, ¿no? Hasta los animalitos saben cuando algo no está correcto, ¿no? Entonces, el pecado, dice Pablo, tiene, ¿verdad?, mi vida sujeta. Parece que la vida es así, que cuando quiero hacer lo recto, inevitablemente hago lo malo. A mi nueva naturaleza le encanta obedecer la voluntad de Dios, pero hay algo en lo más profundo de mi ser, en mi baja naturaleza, que está en guerra contra mi voluntad y gana las peleas y me lleva cautivo al pecado que está todavía en mí. Ahora, quiero recalcar esto, porque Pablo empieza diciendo en esta porción, dice que hay una nueva naturaleza en él. Y él se da cuenta que su nueva naturaleza, ¿sí?, le gusta obedecer la voluntad de Dios, pero dentro de él también hay una baja naturaleza o una naturaleza de pecado, ¿sí?, haciendo guerra en el interior. Entonces nosotros, ¿verdad?, es por eso que necesitamos que se revele la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos muestre, ¿verdad?, lo que es estar en Cristo, porque solamente en Cristo vamos a poder, ¿verdad?, vivir la nueva naturaleza, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo y somos hechos nuevos, nuestro espíritu nace, pero nuestra alma todavía tiene que entrar en el proceso de irse santificando, en el proceso de ir rompiendo con las tinieblas, ir rompiendo con el pecado, ir entregando, ir sometiendo, ir presentando delante de Dios las áreas de tinieblas de nuestra vida, de nuestro corazón, pidiendo el Espíritu Santo que nos ayude a romper con su poder, ¿verdad?, para empezar a ser libres y cada vez más libres. Y entonces nosotros necesitamos trabajar con el Espíritu Santo, identificando, como Pablo está identificando claramente. Pablo está diciendo, es que en mí hay una naturaleza nueva que sí quiero obedecer, pero dentro de mí está una naturaleza, ¿verdad? O sea, está hablando ya del alma, de lo que está ocurriendo en su alma, ¿verdad? Y dice, hay una baja naturaleza que está en guerra contra mi voluntad, dice, y esta naturaleza baja, dice, gana la guerra, ¿verdad? Y me lleva cautivo al pecado. Entonces el que gana la guerra toma, ¿verdad?, cautivo al que perdió la guerra y lo toma como prisionero y lo obliga a hacer las cosas, ¿verdad?, que el prisionero no quiere hacer, pero como es prisionero y está cautivo, entonces, ¿verdad?, empieza, ¿verdad?, a vivir pecado. Dice, me lleva cautivo al pecado que está todavía en mí. Dice, mi intención es ser siervo de la voluntad de Dios, pero me hallo esclavo del pecado. Así que, ya ven, mi nueva naturaleza me indica lo que es recto, pero la vieja naturaleza que está en mí le encanta el pecado. Entonces Pablo es el que escribe, ¿verdad? Despójate de la vieja naturaleza que está contaminada, está viciada, está pervertida, ¿verdad? Y tú tienes que despojarte de ella. Tienes que hacer una realidad lo que es, ¿verdad?, ser muertos
juntamente con Cristo, ¿verdad? En esa cruz, ¿sí? Bajar a las aguas del Jordán, ¿verdad? Entrar en esa muerte y levantarte a la vida de resurrección, ¿verdad? Para que el poder de Dios pueda, ¿verdad?, operar en tu vida y a través del Espíritu Santo tú puedas empezar a romper cada área que te está, ¿verdad?, sometiendo, cada área de pecado que se está enseñoreando de tu vida, ¿verdad? Tú tienes el poder del Espíritu Santo para traer a vida, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces dice la Escritura que los que nacen de nuevo y reciben al Espíritu de Dios, dice el versículo 15 aquí mismo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Has recibido el Espíritu Santo que clama, Abba Padre. ¿Ven? Entonces, hay una operación que tú y yo necesitamos trabajar, ¿verdad? Y necesitamos unirnos y ser uno con el Espíritu Santo para empezar a llevar nuestra vida, ¿verdad? A romper con todas las áreas de esclavitud, a ser libertados, ¿verdad? De esos lazos, ¿verdad? Que el diablo usa, ¿verdad? De esas garras, romper esas garras de sobre tu vida, ¿verdad? De sobre tu alma, ¿verdad? Y salir a libertad. Por eso dice Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Okay. Yo veo aquí a Pablo, ¿verdad? En esta situación, pero él venciendo, o sea, él descubriendo, no quedándose en ese sentido, ay, miserable de mí, ¿quién me librará? O sea, llegó hasta ese punto, ¿no? Pero yo no creo, si Pablo hablaba de que él era irreprensible en cuanto a la ley, que él era un hombre justo, dice, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, él da sus credenciales. Era un hombre celoso por Dios, era un hombre que su corazón amaba a Dios, pero no conocía a Dios. Y dice, en cuanto a la ley, él era irreprensible. Entonces, yo no sé qué tipo de pecados, ¿verdad?, tenían el alma de Pablo cautiva o en esa lucha. Y yo creo que era el conocer a Cristo, la misericordia, la gracia de Cristo, porque se topó con Cristo. Acuérdate que el momento que se topa con Cristo, él va camino a Damasco, blasfemando, maldiciendo, iba con ira, iba con enojo. Probablemente era su espíritu religioso el que seguía operando, porque fue enseñado desde niño como religiosos. Y el espíritu religioso es terrible. Yo no creo que Pablo, su pecado el adulterio o andar pensando en pornografía. Él se consagró para servir a Dios y decidió ni casarse, ¿sí? Y él habla sobre el matrimonio. Entonces, creo que eran cuestiones de carácter más que nada, su temperamento que aún seguía dominando, explosivo, ¿sí? Enojón, iracundo, de repente una palabra, ¿no? Pero un espíritu religioso también, un espíritu condenatorio, y entonces se topa con la gracia de Dios y quiere ser como Cristo. Quiere ser como Cristo, quiere vivir, ¿verdad?, la estatura del varón perfecto, y para él esas actitudes, esas reacciones le daban coraje. Dice, ¿por qué no puedo hacer? ¿Por qué no puedo comportarme? Sí, como Cristo. Y entonces dice que él se propuso ser como Cristo, conocer a Cristo, ser hallado en Cristo. Él trabajó, no nada más se quedó en la condenación, él edificó su vida en conocer a Cristo, el ser hallado en él. Él encontró que el habitar en Cristo lo hacía libre de la ley del pecado de muerte. Él encontró que estarse identificando con Cristo en la cruz lo hacía vivir, ¿verdad?, una vida diferente, que dice, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en el poder del Hijo de Dios. Tengamos mucho cuidado también de no caer, ¿verdad? Dice, ay, sí, Pablo, y tenía los mismos pecados. No, él tenía unos pecados de religiosidad. Yo me imagino, él tenía unos pecados que a lo mejor son muy diferentes en los nuestros, pero no los justificaba. Él los reconocía y seguía adelante. Tampoco proseguía ahí dándose golpes de pecho, todavía lacerándose, ¿no? Porque él estaba venciendo el espíritu religioso. Él estaba aprendiendo a vivir la libertad de Cristo. Y aquí el problema muchas veces es que el enemigo, ¿verdad?, el espíritu de condenación, puede tenernos atorados, no avanzas, eres un pecador, y mira, y esto, y la regaste, y nosotros caer en estarnos condenando más de lo que Dios nos condena
No, porque no sabemos qué tanto nos ha perdonado. Porque nosotros pensamos, vemos a Dios a veces a nuestra propia imagen. Entonces, cuando nosotros por eso conocemos la verdad y la palabra nos está hablando de toda la obra de Cristo, y cuando la creemos, entonces el enemigo empieza a perder su poder de estarnos condenando, porque entonces sabemos que somos hijos de Dios y que lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente. Este fin de semana tuvimos una persona con la cual estuvimos conviviendo, platicando en varios días, estos días, últimos días, estuve platicando con ella, pero ella sale de la brujería, ella sale de la santería, ella está totalmente consagrada al servir al reino de las tinieblas, pero en el momento que se encuentra con Cristo, ¿verdad? Y Dios empieza su proceso de sanidad y transformación, porque cayó muy gravemente enferma, pero ¿cómo fue la palabra? ¿Cómo saber quién era en Cristo? ¿Cómo poder apropiarse de estas verdades? Dice, yo ya no me estoy preocupando de que si el enemigo, que si me dice, que si la serpiente, que si esto y que otro, porque yo ya conozco mi posición, yo ya conozco quién soy en Cristo, yo ya le serví mucho tiempo al enemigo, sé hasta dónde caí, pero esa ya no soy yo, esa era mi vida pasada. Tenemos que identificarnos con Cristo en la nueva naturaleza, entonces vamos a poder, ¿verdad?, vivir la plenitud del Espíritu. Jesús es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, dice conforme a la orden de Melquisedec. Si yo me sigo identificando con el Antiguo Testamento, pues sí, cada año sigo con los procesos y sigo la culpabilidad y voy a seguir, ¿verdad?, en mis fuerzas queriendo vivir del Espíritu. Es imposible. El Espíritu me tiene que enseñar, pero si yo me identifico con Cristo y sé que con Cristo fui juntamente crucificado, fui crucificado en el bautismo y también con Cristo me identifico en su resurrección, el Espíritu de Cristo no peca, el Espíritu Santo no peca, ya tengo el Espíritu de Cristo, tengo el Espíritu Santo. Pero dice también, estaba ahorita leyendo, y esto es importante, la Escritura me lo está diciendo, no te lo estoy diciendo yo, ¿sí? La Escritura me está diciendo esto en Primera de Juan 3. Es el problema de muchos creyentes, es esa falta de revelación, de meterte la palabra. La verdad te hace libre, la verdad descubre el enemigo y te muestra tu identidad. Dice Hijitos 9:8, el que practica el pecado es del diablo. Tú y yo no estamos practicando el pecado, ¿sí? Ya no estamos. Probablemente, sí, de repente la regamos, se me salió, o hice algo incorrecto. Tenemos la capacidad, porque el Espíritu que mora en nosotros me redarguye, me convence de pecado, lo vimos también. No nomás para el nuevo nacimiento, nos puede convencer de pecado cuantas veces sea necesaria. Entonces no tenemos que estar, ¿verdad?, hacer mandas y pobre mí, qué mal me desperto. Arrepéntete. Si reconocemos nuestros pecados, dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Cuando nosotros confesamos cualquier pecado, el Señor nos perdona. A veces el problema es que nosotros no nos perdonamos. A veces nosotros nos sentimos tan mal, tan culpable, no lo merecemos. Entonces el enemigo ahí tiene clavadas sus garras, ¿no?, para mantenernos. Pero tú no estás practicando el pecado, tú ya no te identificas con el pecado. ¿Sí? La vieja naturaleza sí se identificaba con el pecado. Ahora dice aquí, dice, porque, déjame abrirlo, se me hace más grande, okay. El que practica el pecado, dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, él es el padre de mentira, si eres pecador. Entonces, esa es su naturaleza. La gente que no tiene el Señor tiene una naturaleza diferente, entonces no puede dejar de pecar, no puede dejar a veces los vicios, no puede dejar de mentir. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, porque esa naturaleza de pecado que está gobernada por el príncipe de las tinieblas, lo sigue controlando, está bajo esa ley, ¿sí? Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Te tengo buenas noticias. Jesús
vino para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Y él clavó en la cruz todo decreto en tu contra, toda condenación. Ahora, no quiere decir que yo nunca vuelvo a pecar, pero yo no lo estoy practicando, no es mi estilo de vida, ¿sí? Y tengo el Espíritu Santo y mi corazón está inclinado, tu corazón está inclinado a Dios. Entonces, cuando algo se hace mal, se arrepiente y vuelve, continúa más adelante. No te quedas tirado, el Señor te levanta. Dice aquí otra cosa en el 8. Todo aquel que es nacido de Dios, si tú y yo nacimos de Dios, nacimos del Espíritu, si Cristo nos está enseñando, si el Espíritu de Cristo nos está enseñando, de todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios no peca. Porque tenemos que vivir enfocados en el pecado, en la vieja pasada vida, en las cosas malas. Si como Pablo, él dijo, sabes que las cosas viejas ya pasaron, ¿no? Pablo dijo, una cosa hago, me extiendo hacia la meta. Todo peso lo quito, las cosas, no lo he alcanzado todo. Pablo era muy consciente, dice, no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Mi restauración no está en el pasado, mi restauración es conocer quién soy en Cristo, mi restauración está en entender, recibir esa verdad, ¿verdad? Y entonces cada día más esa DNA de Dios se va formando, somos transformados y por eso no tenemos que estarnos identificando con la muerte o con el pecado, nada, sino con la vida en el Espíritu que Cristo nos está ofreciendo. Pablo venció. Pablo descubrió la manera de vencer y dice, estando muerto juntamente, identificándose con la muerte de Cristo para poder vivir la plenitud del Espíritu. Entonces, hay buenas noticias. Eres una nueva creación, naciste por voluntad de Dios, no es por voluntad de hombre, ¿sí? Y Dios no miente, y Él te ha dado su Hijo, te ha dado su Espíritu, para que podamos vivir una vida en el Espíritu. Hay que hablar la palabra. Yo te recomiendo, lee la palabra, declara la palabra sobre tu vida, edifica tu vida sobre la palabra, edifica tu familia sobre la palabra, ¿sí? Las promesas de Dios. El enemigo quiere que nos enfoquemos en el pecado, que nos enfoquemos en lo que no podemos hacer, que nos enfoquemos. No. Hay un momento que si yo me topo con la luz, yo voy a ver con claridad. ¿Sí? No tengo que estar en tinieblas porque puedo encender la luz. El Espíritu Santo es luz. Las armas son armas de luz. Pablo habla de la armadura espiritual. Pablo dice, vistámonos de las armas de luz. ¿Cuáles son las armas? El amor, la mansedumbre, la misericordia son armas. Él no solamente aprendió a vivir en Cristo, no solamente aprendió a vivir la vida del Espíritu, no solamente aprendió a saber que era un hijo. Primero decía, soy peor que un abortivo, soy el peor pecador de todos, porque así se sentía muy mal por los cristianos que apresó, por la muerte de Esteban, se sentía muy mal por ese espíritu religioso que él tenía, ¿sí? Pero la gracia lo fue liberando, el amor de Dios. Dice, el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Y Pablo nos enseña muchísimo para podernos considerar y vivir una vida digna para Dios, como hijos de Dios, como hijos del reino, aprender a vivir en la realeza, vivir realmente la vida en el Espíritu. Y entonces el mundo va a decir, oye, ¿qué tienen estos? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre están contentos? ¿Por qué son tan creativos? ¿Por qué siempre están avanzando? ¿Por qué a pesar de lo que les hacen, nada nos detienen? ¿Por qué perdonan? ¿Por qué aman? Porque Cristo ama, así es Cristo. Cristo está en nosotros, es su amor, es su naturaleza, ahora manifestándose a través de cada uno de los hijos de Dios. El Espíritu Santo está trabajando, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Ok? Bueno, pues proseguimos con el siguiente punto. ¿Quieres hablar algo más sobre esto? Proseguimos. Ok, bien. Sí, Pablo está declarando, ¿verdad?, que cuando él está pasando por estas cosas y está descubriendo, ¿verdad?, porque a él le llega esta revelación, ¿verdad?, él va abriendo camino, ¿verdad?, en
esta lucha que hay entre su nueva naturaleza y su vieja naturaleza, ¿verdad? Y cómo lograr romper con esa naturaleza. Pablo declara, dice, pero me hallo esclavo del pecado, así que ya ven, mi nueva vida indica lo que es recto, pero la vieja naturaleza que está en mí, dice, le encanta el pecado. Entonces Pablo, pues, él sabía, ¿verdad?, que las cosas naturales, ¿verdad?, andar en la carne, desata una atracción por las cosas de la carne. Y dice Pablo, qué triste es el estado en que me encuentro, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿verdad?, aún sentía todo este peso espiritual sobre su vida, ¿verdad? Y él hace una pregunta, ¿quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Dice, ¿quién? Dice, gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Jesús me libertó. Así que a los que le pertenecen a Jesucristo, ya no les espera ninguna condenación, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del círculo vicioso del pecado y de la muerte. Hay un círculo vicioso que hay que romper, ¿verdad? Hay un círculo vicioso en nuestras vidas, ¿verdad?, que hay que completamente desarticular, ¿verdad? Y permitir que sea Dios el que opere, el que trabaje, ¿verdad?, dándonos la libertad. Entonces Pablo, ¿verdad?, entra a descubrir estas cosas, ¿verdad? Y él sabe que la lucha que pasa el cristiano es muy intensa, muy terrible, cuando no sabe cómo romper con estas cosas, cuando no sabe cómo librarse de estas cosas, cuando no sabe cómo romper, ¿verdad?, ese poder de esclavitud, ¿verdad?, que el enemigo mete un yugo. ¿Sabes qué dice? Son garras que me atrapan, ¿verdad? Garras perversas que las clava dentro de mí, ¿verdad? Y no me puedo soltar de ellas. ¿Cómo rompo con ellas? Dice, gracias a Jesús que me liberó, dice, es gracias al poder del Espíritu Santo, al poder vivificador del Espíritu de Dios, que rompe, ¿verdad?, con este círculo de muerte, ¿verdad?, y de pecado. Entonces, si tú avanzas al capítulo 8 de Romanos, dice el versículo 1, que fue lo que empezamos leyendo, dice, ahora pues ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y escucha lo que dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo único que nos puede librar de esta ley del pecado y de la muerte? ¿Sí? Una ley superior, una ley más poderosa, la ley de vida del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que tú y yo tenemos que, ¿verdad?, proponernos, o sea, tenemos que determinar en nuestro corazón, decirle, Señor, yo necesito empezar a limpiar mi vida en todas las áreas, ¿verdad? Que mi vida empiece a ser cada vez más limpia y más limpia y más limpia. Y yo necesito conocer, ¿verdad?, esta ley del Espíritu de vida. Y esta ley, ¿verdad?, está en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que pagó, ¿verdad?, nuestra libertad. Él pagó el precio de nuestra libertad. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que ir, ¿verdad?, y tomarnos del Espíritu de vida. Ahora, fíjate, dice aquí mismo en el capítulo 8, dice el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces nos damos cuenta que hay una realidad espiritual, ¿verdad? Hay una realidad en donde nosotros vemos la parte natural, vemos al cuerpo y vemos las atracciones, los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza, como hombres y como mujeres, ¿verdad? Y entonces vemos cómo
cómo todo esto, ¿verdad?, que es interior y que es espiritual, está ligado, ¿verdad?, a nuestra mente, está ligado a nuestra manera de pensar, está ligado, ¿verdad?, a nuestro proceso mental, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que nuestra mente, ¿verdad?, cuando está en la carne, ¿verdad?, todos sus pensamientos, ¿verdad?, empiezan a girar en torno a las cosas de la carne y se envuelven en las cosas de la carne y se atan cada vez más a las cosas de la carne, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos una lucha, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros rompamos aún con esas fortalezas mentales, carnales, ¿verdad? Que nos tienen esclavos, ¿verdad? Porque todo el pecado, ¿verdad?, dice que se concibe en la mente, se concibe, ¿verdad?, en el interior y luego se da a luz, ¿verdad? Entonces los pensamientos, ¿verdad?, tenemos nosotros que aprender a sujetarlos a Cristo Jesús, tenemos que identificar por qué estoy pensando lo que estoy pensando, ¿verdad? Y entonces yo necesito, ¿verdad?, pensar en las cosas que son del Espíritu, ¿verdad? No en las cosas que son de la carne. Dice el versículo 5, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, es en lo que se ocupan, es en lo que empiezan, en lo que piensan, ¿verdad? Y entonces cuando yo me ocupo, ¿verdad?, de las cosas del Espíritu y empiezo a pensar en las cosas que son del Espíritu, ¿verdad?, entonces el Espíritu de vida, ¿verdad?, nos va a impartir la vida de Cristo, ¿verdad? Y entonces nosotros empezamos a vivir ya no según la carne, ¿verdad?, sino ahora empezamos a vivir según el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Entonces yo quiero nada más hacer una sola declaración más, ¿verdad?, con esta parte del tema. Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿sí? Somos deudores, ¿por qué? Porque Jesús ya nos compró. Él pagó el precio y ahora nuestra vida, ¿verdad?, se la debemos a Cristo, ¿verdad? Nuestra vida se la debemos a Dios. Ya fuimos comprados, ¿verdad? Nuestro espíritu ya nació de nuevo, ¿verdad? Ya entramos en la regeneración, ¿verdad? Y estamos viviendo, ¿verdad?, una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces ya no somos deudores a la carne. Así que tú tienes que decirle a la carne, ¿sabes qué? Carne, te sujetas y te sometes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hago? Dice el versículo 13, porque si vives conforme a la carne, vas a morir, ¿verdad? Moriréis. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pedirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú eres el Espíritu de vida, ¿verdad? Yo necesito, ¿verdad?, que tú me des la instrucción, que tú me digas cómo hacer morir estas cosas que están operando en mi carne y que me están matando. Sí, Espíritu Santo, llévame, ¿verdad? Llévame por la palabra, sí, a descubrir, ¿verdad?, el poder que hay en la palabra, en la revelación de la palabra, que me lleve, ¿verdad?, a conocer la verdad, y la verdad me va a hacer libre. La verdad, ¿verdad?, va a descubrir todos los engaños y todos los errores y toda la muerte que hay, ¿verdad?, en esta vida de la carne, ¿verdad? Y entonces yo voy a poder, sí, hacer y llevar esta carne, ¿verdad?, a que esté muerta. Pero si Cristo está en vosotros, dice el versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad? Y mucho le hemos estado comente, ¿verdad? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, nosotros necesitamos vivir, ¿verdad?, en la dirección del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu de vida esté operando en nuestras vidas, que así como le dio vida, ¿verdad?, al cuerpo muerto de Jesucristo y lo levantó, también va a levantar nuestra vida, ¿verdad? Y nuestro cuerpo va a ser vivificado. Aún este cuerpo que es carne de pecado va a ser vivificado, porque va a recibir la vida nueva, va a recibir la vida de Dios, va a recibir el poder de la vida, ¿verdad? Y vamos a poder nosotros entonces llevar, ¿verdad?, al cuerpo de pecado, llevarlo a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y decirle, cuerpo, estás muerto al pecado, estás muerto completamente, ¿verdad? Y la cruz es la señal de tu muerte, ¿verdad? Y ahora, cuerpo, tú te levantas a una vida nueva, te levantas, ¿verdad?, al poder de la resurrección, y el poder de la resurrección te va a vivificar, y entonces vas a poder servir a Dios, ¿verdad?, en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amados, esto es básico, esto pensamos que ya lo sabemos, pensamos que lo conocemos,
pero es cuando nos es revelado por el Espíritu. Estas verdades operan y tienen todo el poder para transformar cualquier vida. Pero cuando se queda en puro conocimiento teológico y no trabajamos en ellas, las afirmamos, las creemos con el corazón, no con la mente, sino el Espíritu Santo las está avivando, ¿no? Entonces hay algo que empieza a suceder y vienen los procesos de cambio acelerados. Podemos pasar como cristianos, decimos, es que tengo 30 años de cristianos, pero tengo 20 años de cristianos, sigo batallando, sigo pecando, me sigo considerando pecador y sigo viviendo y batallando, viviendo esta lucha, estar aquí en el proceso de Pablo. Pablo lo pasó, pero no se quedó ahí. Pablo lo pasó. Entonces, Dios no nos salvó para quedarnos a medias. La obra Jesús la hizo completa. El problema es que si nosotros no nos metemos en la Escritura y le pedimos al Espíritu Santo que enséñame la Escritura, enséñame las verdades, enséñame a descubrir los tesoros, enséñame a conocer a Cristo, enséñame, es meterse, el Espíritu Santo va a usar la Escritura, el Padre respalda la Escritura. Entonces, estamos insistiendo en esto porque hay gente que ha tomado estos cursos también, o a veces los damos, pero la naturaleza sigue operando porque puede ser cuestión de enseñanza intelectual o enseñanza, ¿verdad? Pues las Escrituras pero las pasamos por, así no le damos a veces importancia, pero el Espíritu Santo nos está deteniendo. Porque dicen, quiero que vean lo que yo estoy haciendo, quiero que se apropien de esa nueva naturaleza. Él no va a venir, Cristo viene con una novia transformada, viene iglesia gloriosa, pero si nos quedamos batallando, ¿verdad? Identificándonos con un sacerdocio del Antiguo Testamento, identificándonos, ¿verdad?, con la vieja naturaleza y tratando de nuestra fuerza vencerla. No podemos, Cristo la tuvo que vencer, ¿sí? Y el único remedio para esa naturaleza fue la cruz. Pero ahora yo me tengo que levantar las verdades de la obra de Cristo, identificarme con Cristo, ¿sí? Aún donde Él está ahorita, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Urge que la iglesia se levante a vivir la vida del Espíritu. Si no, daremos vueltas al mismo monte y las mismas batallas. Tú pregúntale a la persona que está luchando, pregúntale qué tiempo lee la Escritura, pregúntale cómo está su relación con Dios, qué le está hablando Dios. Y muchas veces se quedan así, no sé ni de qué me estás hablando, no tengo tiempo. Entonces, por eso el enemigo gana ventaja, ¿no? El acusador de los hermanos tiene el camino muchas veces despejado, porque no nos damos cuenta. Y si no somos intencionales y trabajamos cada uno de manera personal en estas conquistas de la tierra del corazón, el enemigo va a seguir, dice, nuestros enemigos serán como espinas en nuestros costados, seguiremos batallando con una naturaleza de la cual Jesús ya se encargó. Ok, el punto número 4, y yo creo que ahí vamos hasta allá avanzar. Pues yo creo que vamos a sacar el capítulo. El Espíritu Santo nos sella y nos da las arras como garantía de que pertenecemos a Dios. Hay una garantía, nos selló, estamos sellados en el Espíritu, ¿sí? Y tenemos como arras una garantía a través de estas arras de que le pertenecemos. Subraya la parte, tú le perteneces a Dios, no te perteneces ni a ti mismo, yo no me pertenezco a mí mismo. El que precio lo pagó Cristo y le pertenecemos a Dios. Y dice 2 Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, no es el pastor, es Dios, no es el hombre. A lo mejor Dios es un medio, pero tú puedes poner manos vacías y miles de aceite, pero si Dios no es el que te está ungiendo desde arriba, no hay unción, ¿sí? Entonces el que nos unge es Dios, aunque puede usar manos, pero lo importante es que sea Dios el respaldo, no nada más que nos dé una freída de aceite. A veces se ha hecho tan común las cosas que a todo mundo hay que ponerle aceite. No podemos poner las manos con ligereza, ¿sí? Porque la unción es poderosa. La unción también nos puede destruir si nosotros no lo usamos correctamente. Entonces, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Dios dice, ha sellado. Lo pone en pasado, no como que me va a sellar o se me borró el sello. No. El sello de Dios, dice, nos ha sellado y nos ha dado también en pasado las arras del Espíritu,
en nuestros corazones. Esas arras están en el corazón, son unas arras espirituales, ¿sí? Pero están en el corazón. Hay un sello espiritual que el cielo, el mundo espiritual ve. El mundo, los ángeles pueden percibir, saben quiénes están sellados, quiénes son de Cristo y quiénes no, ¿sí? Quiénes están ungidos por Dios y quiénes están nada más, ¿verdad? Ungidos por hombres, pero que a lo mejor no tienen la unción de Dios. Pero el Espíritu Santo nos unge. Dice, y él también, dice, y en él también, o sea, otra cosa, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, tenemos que oír la semana pasada, el domingo, esta semana. La salvación viene cuando escuchamos la palabra y respondemos a la palabra, cuando recibimos la palabra de verdad, cuando la creemos. Entonces, nacemos de nuevo, ¿sí? Y dice, habiendo creído en él, después de que crees, dice, ya fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. O sea, te deja unas arras, ¿sí? Unas arras como un sello. Esto me pertenece, voy a venir por ello, voy a venir a reclamar lo que es mío, porque ya le pertenecemos a Dios, ¿sí? Dice, hasta la posesión, hasta la redención de la posesión adquirida. Arras, en el hebreo es arrabón, o creo que es griego, ya no le puse si es griego en hebreo, yo creo que es griego, sí. Griego, ¿verdad? Si depósito es un depósito, una garantía, ¿sí? Un término comercial que habla de entregar por adelantado dinero como garantía de compra y plena posición cuando la cantidad sea pagada después. O sea, ya hay una garantía. Jesús mismo pagó con su sangre el precio, ¿sí? Y el sello viene como una garantía de que le pertenecemos a una persona, nadie más nos puede comprar, y llega el momento cuando el total dice, bueno, viene, es en estos términos, ¿no? Viene, ya el novio viene y nos recoge, nos lleva con él. En este caso describe, dice, el Espíritu Santo como la promesa de nuestro gozo y bendición futura en el cielo. ¿Sí? Podemos vivir la vida eterna. Jesús vino a tenernos la vida en abundancia. Podemos vivir la vida eterna desde este momento y la bendición del Espíritu Santo. Cuando ya estemos en el cielo va a ser la obra completa. Vamos a ver una plenitud mucho mayor. El Espíritu Santo dice, nos da una prueba anticipada o garantía de lo que vendrá después. A veces estamos experimentando la presencia de Dios o el gozo de Dios. Si esto es ahorita, ¿qué será después? Cuando mi papá falleció, recuerdo que a mi papá le gustaba mucho la alabanza y le escuchaba, y le gustaba estar en las reuniones también. Entonces, cuando él, después que fallece, estoy yo en una reunión después de su funeral y está gloriosa, está la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos adorando. Y yo decía, híjole, de la que está perdiendo mi papá, ¿no? No, después pensé, no, de la que me estoy perdiendo yo, porque si ahorita yo puedo percibir, disfrutar una gloria, él estaba ya disfrutando la gloria completa. Entonces realmente la que se estaba perdiendo la fiesta mayor somos nosotros, ¿no? Entonces la inversión, dice, eche nosotros por el Espíritu Santo, es el título sellado que le da la garantía a Dios de ser para siempre y completamente nuestro dueño. El Señor nos tiene registrados en ese libro de la vida. Hay un espíritu que está garantizando que le pertenecemos, ¿verdad? Entonces le pertenecemos a Dios. Tengo buenas noticias, no te pertenece, no le pertenece a Satanás, no le pertenece a nadie, le pertenece a Cristo. Y Él va a reclamar lo suyo. El último punto, y ahí vamos a acabar, ¿verdad? No vamos a meternos tan profundo en esto, porque en el otro manual estaremos viendo sanidad y milagros. Entonces, no nos vamos a meter, pero dice, el Espíritu Santo nos sana y vivifica, ¿sí? Entonces, aquí viene Sergio para tratar este punto y vamos a terminar por hoy. Cambio. Entonces, dice la Escritura, el libro de Hechos 10:38, libro de Hechos 10:38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vemos que esta operación del Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que ver con la preparación de nuestras vidas, ¿verdad? Para que podamos ser instrumento cada uno de nosotros en las manos de Dios y podamos cumplir con la comisión y con el llamado que cada uno de ustedes tiene, ¿verdad? En el diseño divino. Nuestras vidas, ¿verdad? Ya están, dice la Escritura, que ya están diseñadas desde antes de la fundación del mundo. Ya fuimos escogidos, ¿verdad? Ya fuimos seleccionados desde que antes que el mundo fuera, ¿verdad? Ya había un llamado para nuestras vidas y nuestras vidas, ¿verdad? Cuando están en esta tierra, ¿verdad? Entonces necesitan cumplir el propósito divino, necesitan cumplir con el plan y el diseño divino, y para eso necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos ayude a descubrir qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Porque hay un plan y un propósito, ¿verdad? Eternos. Y esto mismo, ¿verdad? Lo podemos ver como ejemplo en la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿verdad? Desde la eternidad, dice la Escritura, que ya antes de que el mundo fuera, ¿verdad? El Cordero ya había sido inmolado. Antes de que el mundo fuera, ¿verdad? Ya estaba el diseño de la salvación y la redención del hombre preparados, ¿verdad? Pero había que cumplirse en esta tierra. Entonces Jesús vino a nacer a esta tierra como hombre, ¿verdad? Y él tenía que descubrir todo el plan y todo el diseño para su vida, ¿verdad? Y entonces Jesucristo vive, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo en esta tierra para que pudiera ser, ¿verdad? Su vida llevada al conocimiento de los propósitos del Padre. Entonces, la Escritura, ¿verdad? Declara que él necesitó, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que él no solamente necesitaba vivir en la llenura del Espíritu Santo, sino necesitaba, ¿verdad? La llenura y el poder del Espíritu Santo. Entonces son dos operaciones espirituales en la vida de Jesús, ¿verdad? Y esto pues ya lo hemos compartido varias veces aún los viernes, ¿verdad? Que hemos predicado mucho acerca de la sanidad, ¿verdad? Y hemos visto cómo Jesús, dice la Escritura, que fue impulsado por el Espíritu al desierto. Haz de cuenta que el Espíritu Santo toma del brazo a Jesús y lo guía, ¿verdad? Para que se vaya al desierto, y dice que estuvo 40 días y 40 noches, ¿verdad? Entra en la llenura del Espíritu y dice que salió en el poder del Espíritu. Y entonces Jesús ya estaba listo para caminar en señales y milagros, ¿verdad? Porque el poder ya estaba operando en su vida, ¿verdad? ¿Y qué anduvo él haciendo? Dice que anduvo haciendo bienes, ¿verdad? Y sanando. Entonces, lo que ya estaba preparado para el destino del Señor Jesús, ¿verdad? Y que ya estaba escrito, ¿verdad? También fue liberado en la vida de Jesús, y él anduvo, ¿verdad? Caminando en las obras que el Padre le había preparado de antemano para que él anduviera en ellas y él las cumpliera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, dice que anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Todo lo que el diablo hace, ¿verdad? Es querer destruir la obra y el diseño de Dios en la tierra, ¿verdad? Y entonces Jesús vino a desbaratar. Hace ratito Rosalba comentaba, ¿verdad? La Escritura en primera de Juan capítulo 3, ¿no? En donde Jesús dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, ¿verdad? Para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Así que tú y yo estamos llamados también a caminar, ¿verdad? En el ministerio de Jesucristo. Somos la extensión de Jesucristo en esta tierra. El Espíritu Santo ungió a Jesucristo, ¿verdad? Con el Espíritu y con poder, ¿verdad? Vino este derramamiento del cielo sobre la vida del Señor Jesús. Y ahora tú y yo estamos llamados también a caminar en la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos también que ser llevados, ¿verdad? A esa etapa de preparación en nuestras vidas, donde entremos llenos del Espíritu y salgamos en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que tú puedas ver la unción fluir en tu vida, que tú puedas ver cómo el Espíritu Santo te renueva, te vivifica, ¿verdad? Te prepara, ¿verdad? Renueva tu mente, ¿verdad? Alinea tu vida y todo tu ser, ¿verdad? A la palabra de Dios, y tú empiezas a vivir, ¿verdad? Conforme a la palabra. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Señor Jesús, ¿verdad? Vivió esta experiencia, ¿verdad? De ser crucificado, de ser llevado a una tumba, ¿verdad? De pasar tres días en esa tumba, ¿verdad? Y el Espíritu Santo opera, ¿verdad? La resurrección. El poder de la resurrección se manifestó en la vida y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él fue vivificado, ¿verdad? Y así dice la Escritura que como Jesús, ¿verdad?, vivió el poder de la resurrección, así también nosotros tenemos que vivir el poder de la resurrección, porque tú y yo tenemos que caminar en esta tierra como Jesús caminó en esta tierra. La Escritura dice que tú y yo tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Tenemos que caminar como Jesús caminó, ¿verdad? Y así como Jesús dependió, ¿verdad?, completamente de la guianza del Espíritu Santo y dependió del poder del Espíritu Santo que moraba en él, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, ¿verdad?, es el ejemplo para nosotros. Dice, fíjate las palabras de Jesús, ¿sí? Las obras que yo hago, dice Jesús, ¿sí?, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Entonces, ¿quién hacía las obras? El Padre. Jesucristo solamente las manifestaba, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, Jesucristo también dependió, ¿verdad?, de la guianza del Espíritu Santo y dependió del poder. Así que estos milagros que tú y yo, ¿verdad?, tenemos que manifestar en esta vida, ¿verdad?, tienen que dar testimonio del poder de Dios, del poder del Padre en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser ese testimonio? Bueno, cuando tú y yo vivamos el señorío de Cristo, ¿verdad? Tú y yo tenemos que caminar bajo, ¿verdad?, la dirección del Señor Jesucristo. Que cuando tú y yo le digamos, sí, Señor Jesús, entonces tú y yo estamos dispuestos a recibir las instrucciones y a recibir la dirección del Señor Jesucristo, que es Señor de nuestras vidas. Entonces, no solamente conocerlo como el Salvador, necesitamos empezar a caminar, ¿verdad?, conociendo al Señor de señores, conociendo al Señor de nuestras vidas, ¿verdad?, para que podamos ser nosotros guiados por el Espíritu Santo, rendidos al señorío de Cristo en nuestro caminar, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ver que estamos siendo no solamente vivificados por el Espíritu de Dios, sino que el poder de la resurrección nos va a fortalecer, ¿verdad? Vamos a ser, ¿verdad?, fortalecidos por el poder de la resurrección y vamos a caminar en el poder de la resurrección, ¿verdad? Vamos a caminar esa vida espiritual, ¿verdad?, en señales y milagros, dando testimonio en la tierra, ¿verdad?, de que hay un reino, ¿verdad?, que no es de este mundo, pero que ha venido a invadir este mundo, ¿verdad?, para establecerse, ¿verdad? Y todo lo del cielo, ¿verdad?, va a entrar a esta tierra a través de la iglesia, ¿verdad?, a través de los hijos de Dios que manifiestan el reino de los cielos en la tierra. Y entonces la bendición de Dios se va a poder extender y va a poder alcanzar a multitudes. Amén. Sí. Sí. Pues todo es por fe, amados, todo es por fe. La obra ya está completa. Entonces es creerle, es creer lo que Jesús nos está diciendo en la Escritura y apropiarnos, ¿no?, avanzar en ello, seguir avanzando en eso. Pues vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que darle gracias a Dios por cómo su Espíritu nos está vivificando, nos está enseñando y cómo nos está llevando a avanzar. Gracias por la vida de cada uno de ustedes y que venga un tiempo nuevo. Yo sé que viene un tiempo nuevo, un tiempo de renovación, un tiempo donde las cosas van a ser mucho más fáciles, mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque viene mayor entendimiento de identidad, mayor entendimiento de todos los recursos que tenemos de parte de Dios. Nos vamos a dar cuenta. Dice que el que tiene el Señor es un espíritu con Él. Y luego también la Escritura dice que Cristo estamos completos. Jesús no hizo una obra incompleta, dijo consumado es. Entonces estamos viviendo la consumación de los tiempos, estamos viendo cómo los frutos, la madurez, todo va a llegar a manifestarse de acuerdo al reino, de acuerdo a su espíritu, ¿no? Entonces yo creo que viene una manifestación muy poderosa de los hijos de Dios. La tierra está clamando por ver la manifestación de los hijos de Dios. Entonces
Yo te puedo, digo, ya sea que haya leído el libro, detente, Espíritu Santo, ahora muéstrame, porque todo esto viene en base a una revelación, en base a un entendimiento. Si yo esto lo oigo y no lo entiendo, no lo comprendo, pues me quedo con un buen mensaje, interesante mensaje, pero no me va a servir de nada. Es lo que entiendo, es lo que vivo, lo que me hace ser, lo que me transforma. Entonces, Padre, yo te pido, Señor, que, Señor, tu Espíritu Santo, que sea ese maestro que enseñe a cada uno, Señor. Nosotros hemos dado la palabra, Señor, pero no hay mejor maestro que tu Espíritu Santo, y Él habita en cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pedimos que venga, Señor, esa libertad conforme las verdades, Señor, conforme, Señor, la palabra se abre y se planta en nuestro corazón, para que la fe venga del corazón, Señor, para que podamos creer con todo el corazón, podamos amar con todo el corazón, podamos creer lo que tú dices que somos y lo que podemos hacer, Señor. Que ese espíritu de duda, que ese escepticismo, que todo espíritu religioso, que toda estructura mental, Señor, aún el conocimiento, Señor, que en el pasado puede, Señor, aún estarnos estancando, conocimiento, cosas buenas que sirvieron en un tiempo, Señor, pero queremos conocer la verdad que está revelando el Espíritu Santo, la verdad, Señor, donde nos está cimentando sobre la roca, Señor, esa verdad que nos sostendrá en medio de este tiempo de tanto conflicto, Señor. Señor, que traiga a luz los hijos de Dios, Señor, que podamos ver el resplandor, Señor, de tu gloria en tu cuerpo, en cada uno de tus hijos, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que todavía andan a tientas, Señor, que tienen una confusión en la mente, que están en el proceso donde está Pablo luchando, queriendo, ¿verdad?, hacer lo bueno, Señor, pero que aún está sujeto a la ley de la carne, Señor, a esas costumbres de la vieja naturaleza, esos hábitos de pecado, esa manera de pensar. Te pedimos, Espíritu Santo, que despiertes en nosotros un deseo, Señor, de constantemente estar, Señor, renovando nuestra mente con la verdad de la palabra. Señor, que esos procesos de renovación, Señor, cada vez vayan clarificando las cosas, dándonos sabiduría, dándonos revelación, dándonos este entendimiento, haciéndonos estratégicos, Señor, haciéndonos un pueblo del Espíritu, Señor, que los procesos que pudieron haberse tardado años, Señor, tal vez nosotros estamos ahorita descubriendo cosas que debimos haber visto o las vimos, pero no las dimos la importancia, Señor. Las vimos en una clase, alguien nos los enseñó, pero no se plantó en nuestro corazón, pasaron de largo. Te pedimos, Espíritu Santo, que no dejemos caer en tierra, Señor, ninguna palabra, que caiga en una buena tierra, Señor, que no sea ahogada, Señor, que la podamos entender, que la podamos asimilar, que la podamos comer de tal manera, Señor, que la palabra se haga carne, la palabra nos forme, nos transforme, Señor, y nos haga los hijos que tú estás esperando, los hijos, Señor, que la tierra está esperando ver manifestarse, Señor. Señor, nuestro futuro, Señor, está por delante. El cambio no está en el pasado, está en ver a Cristo, en conocer las verdades, Señor, y que podamos avanzar, Señor, y que lo que nos tardó tantos años en aprender, venga un aceleramiento a la siguiente generación, Señor. Señor, no podemos esperar procesos de 20 años, de 30 años para que nos caiga el 20, Señor. Danos la gracia, la sabiduría, la estrategia, la inteligencia, la unción, Señor, para transmitir estos conceptos, y así que cada uno, Señor, si tiene la oportunidad de compartir el evangelio de las buenas nuevas, compartamos de Cristo, hablemos de Cristo, establezcamos el reino de los cielos, Señor, y nos podamos mover en el Espíritu de Cristo, en el poder de Cristo, para que la gente no sea convencida por palabras de humana sabiduría, sino el poder del Espíritu de Dios que está actuando en nosotros, Señor. Y, Señor, que tu obra sea clara, tu obra, Señor, los cielos cuenten tu obra, pero que también la tierra empiece a sintonizarse con las frecuencias del cielo, con las frecuencias del Espíritu, Señor. Te damos la libertad, Espíritu Santo, sé que
nos sintonices, Señor. Tal vez muchas cosas no las entendemos porque estamos en una sintonía diferente, Señor, pero yo oro para que este grupo de hombres y mujeres que han dispuesto su corazón, Señor, para ser discipulados, Señor, sean sintonizados con las frecuencias del cielo, las frecuencias del Espíritu Santo, y que no haya confusión, que el enemigo ya no encuentre, Señor, un oído y una mente, Señor, todavía moldada, Señor, las costumbres de la antigua naturaleza, sino que se tope con pared, Señor, que se tope con su luz, que se tope, Señor, con Cristo en nosotros, Señor, y que podamos ver victorias tras victorias, Señor. Declaramos un nuevo tiempo, declaramos, Señor, que viene revelación y estamos siendo edificados en la revelación que el Espíritu está trayendo de Cristo Jesús, Señor. Y, Señor, que Cristo se manifieste en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro en esta noche que la obra que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, va, Señor, a mayor profundidad. Padre, yo declaro, Señor, que tú te vas a revelar, Señor, a cada uno de nosotros como el libertador. Señor, aquel que rompe, Señor, con todo yugo, Señor, de tinieblas, con todo yugo de pecado, con todo yugo, Señor, de esa naturaleza caída, Señor, que ha estado operando y que ha tenido nuestra vida en muchas áreas, Señor, sujeta, Señor, a corrupción, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que, Señor, va a empezar a revelarse, Señor, Jesucristo, el que pagó nuestra libertad en esa cruz, Señor. Y yo declaro, Señor, que viene un sentido de pertenencia, Señor. Le pertenecemos a Jesucristo, Señor, y tu palabra declara que los que le pertenecemos a Cristo, ninguna condenación opera. Señor, declaramos, Señor, que lo que el diablo había estado usando para condenar nuestras vidas y condenar nuestro trabajo, Señor, queda completamente arruinado y cancelado, Señor, porque ahora tenemos, Señor, una pertenencia, Señor, plena, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Él nos compró, Señor, y somos de Cristo. Y, Señor, gracias, Señor, porque cuando nosotros, Señor, le pertenecemos a Cristo, entonces el poder vivificador del Espíritu Santo, Señor, su poder, Señor, a través de Cristo va a romper, Señor, con todo círculo vicioso, Señor, que ha estado operando en nuestras vidas. Yo declaro, Señor, que las áreas, Señor, que han estado, Señor, ya viciadas, Señor, aún las maneras de hablar, las maneras de pensar, Señor, las fortalezas mentales, Señor, de error, de engaño, Señor, que han estado operando, Señor, y que se han convertido en círculos viciosos, Señor, se desbaratan y se destruyen en el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro, Señor, que todas las áreas oscuras de nuestro corazón, Señor, se someten a Jesucristo y a su poder. Y declaro que en esta noche, Señor, el Espíritu, Señor de Cristo, Señor, empieza a alumbrar, Señor, empieza a llevar la luz de Jesucristo, Señor, a todas esas áreas profundas, Señor, de la vieja naturaleza, Señor. Y yo declaro que cada área va a ser conquistada, Señor, por terrible que sea. Señor, declaramos la sanidad completa, declaramos, Señor, que entra, Señor, a operar, Señor, el poder vivificador del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, y que empezamos, Señor, nosotros a tener un conocimiento del Espíritu de Dios cada vez más profundo, Señor, y más transparente con Él, Señor, más sincero con Él, Señor, y entablamos una relación, Señor, en donde nosotros necesitamos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, Señor, y Él nos empieza a ayudar y nos empieza a fortalecer y nos empieza a transformar, Señor. Declaramos que estamos viviendo el tiempo donde somos hechos y conformados a la imagen de Jesucristo, Señor, llevados a ser, Señor, como Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, sabemos, Señor, que no es por un buen deseo, sino porque tú, Señor, ya nos sellaste, Señor, y tú nos has dado las arras, Señor, que son la garantía de que le pertenecemos a Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque, Señor, hemos sido, Señor, confirmados, Señor, por Cristo, Señor. Nuestras vidas, Señor, están siendo, Señor, afirmadas, Señor, en la palabra de Cristo. Nuestras vidas están siendo puestas en cimientos, Señor, estable, Señor, que es la palabra de revelación, Señor, y la revelación, Señor, nos está mostrando, Señor, que hay un reino nuevo, Señor, y que en este reino, Señor, nosotros estamos llamados a caminar juntamente con Cristo, somos coherederos. Y gracias porque el que nos ungió fue
Señor Dios, Señor. Él, Señor, permitió que la unción del Espíritu Santo llegara a nuestras vidas, Señor. Y a través de la unción, Señor, nos da a conocer todas las cosas, Señor. Señor, y nos da a conocer, Señor, nuestra herencia, Señor, y lo que estamos llamados a hacer, Señor. Señor, en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque somos enriquecidos, Señor, con toda bendición espiritual, Señor, en los lugares celestiales, Señor, y nuestras vidas están llamadas, Señor, a vivir en el gozo y en el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque como congregación, Señor, declaramos que se cambia el clima espiritual. Declaramos, Señor, que entra, Señor, una nueva etapa de ánimo, una nueva etapa de gozo, una nueva etapa de alegría en el corazón, Señor, y empezamos a vivir, Señor, el gozo de Dios. Y la Escritura declara que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y empezamos a ser fortalecidos porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Señor, yo declaro, Señor, que la unción del Espíritu Santo en muchos, Señor, va a empezar a ser una realidad. Muchos van a empezar a entrar, Señor, y a caminar bajo la unción del Espíritu de Dios, y van a empezar a vivir, Señor, esa vida, Señor, pegados al Espíritu Santo, Señor, en comunión. Y, Señor, el Espíritu vivificará, Señor, todo nuestro ser y toda nuestra alma y toda nuestra mente. Y caminaremos, Señor, en esta tierra, Señor, siendo embajadores del reino, siendo, Señor, los representantes de Jesucristo en esta tierra, Señor, y viviendo con una mentalidad nueva. Señor, yo declaro la renovación de nuestra mente. Yo declaro, Señor, que nuestros pensamientos, Señor, entran, Señor, y se meten a los pensamientos de Dios, se sujetan a los pensamientos de Dios. Y igual nuestra voluntad, Señor, ya no nuestra voluntad en lo natural. Ahora, Señor, nosotros sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo para vivir en la voluntad de Dios, Señor, y así, Señor, los pensamientos y los planes y los deseos de Dios para nuestras vidas, que son más altos, Señor, se puedan cumplir en nuestras vidas, Señor, y cada uno de nosotros cumpliremos el diseño divino, cumpliremos, Señor, el mandato de Dios en la tierra, Señor, viviremos, Señor, y seremos, Señor, la voz de Dios en la tierra, Señor, y anunciaremos y proclamaremos, Señor, las buenas nuevas de Jesucristo. Yo te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, tomaremos, Señor, la determinación de vivir bajo el señorío de Cristo. Cristo es Señor. Dice la Escritura que donde el Espíritu de Dios es Señor, allí hay libertad. Y, Señor, nosotros declaramos que en Agua Viva, Señor, empezaremos a ver libertad. Empezaremos a ver, Señor, que los que llegan, Señor, bajo yugos de esclavitud, Señor, van a ser liberados, se van a romper los yugos, se van a romper las cadenas, se van a romper las prisiones. Señor, los que han estado bajo opresiones demoníacas, Señor, van a ser sanados, Señor, porque seremos, Señor, liberados, Señor, de toda opresión del diablo, Señor, y viviremos, Señor, en el poder de la resurrección, Señor, una iglesia, Señor, que entra en el proceso de sanidad divina, Señor, en donde todas las áreas van a ser sanadas. Señor, yo declaro, Señor, que el rostro de Agua Viva empieza a cambiar, el rostro de la congregación empieza a ser, Señor, un rostro diferente, Señor, un rostro nuevo, Señor, a la imagen de Jesucristo, Señor, porque veremos la gloria, Señor, y seremos transformados de gloria en gloria, Señor, y la naturaleza natural, Señor, de Agua Viva empezará a ser, Señor, cambiada y transformada, Señor, en una naturaleza espiritual, donde Agua Viva, Señor, empieza a ser, Señor, la manifestación de la iglesia verdadera en la tierra. Declaramos, Señor, que Sión se revelará a la iglesia, Señor, y Sión, Señor, empezará, Señor, a ser una revelación, Señor, del gobierno de Dios en la tierra a través de la iglesia. Señor, la iglesia de Jesucristo sobre la roca de revelación, la iglesia de Jesucristo, Señor, echando fuera las tinieblas, la iglesia de Jesucristo, Señor, declarando libertad a los cautivos y sanidad, Señor, a los que han estado, Señor, enfermos, Señor, y aún los que han estado ciegos, Señor, reciben vista, Señor, y los sordos son, Señor, sanados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues gracias por su atención, gracias por estar aquí, esperamos que haya sido de bendición. Quiero leerles esta tarjeta que nos dio es una amiga que acabamos de conocer,
y habla hemos estado hablando sobre la renovación de la mente, y ella sobre las granadas. Cuando entró Agua Viva, vio las mantos que tenemos arriba en el techo, ¿no? Le llamó mucho el manto donde están las granadas. Y dice que donde quiera que vaya le confirma Dios con granadas, siempre donde a lugares que Dios la ha llevado hay granadas. Dice esto que ella escribe, dice, nosotros somos establecidos por la renovación de nuestra mente, por eso es importante renovar la mente. Cuando nuestra mente se convierte como la mente de Cristo, somos fructíferos, y nuestra mente está llena de semillas que pueden ser esparcidas al mundo alrededor nuestro. Nuestra mente está comparada como las granadas. Conforme la mente es renovada para pensar como Cristo, es muy importante que reconozcamos quiénes somos en Cristo para poder avanzar en las sorprendentes promesas que Dios tiene para nosotros. Una mente renovada está llena de pensamientos de verdad de quién es Dios verdaderamente y la realidad de quiénes somos en Él. Esta es la manera como nosotros podemos vencer los argumentos de engaños del enemigo. Ok, el problema es si yo descuido mi mente no está siendo formada o renovada conforme la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces el enemigo seguirá operando. Entonces la clave de nuestro establecimiento, la clave de ser fructíferos, de poder dar a otros, ¿verdad? Es una mente renovada. Ese los dejo para que mediten en ello, que tengan buenas noches y que Dios les bendiga. Bye bye. Igualmente, Rosalba. Bye. Bye bye. Sí. Hay 4 personas que